Bienvenido al canal de Ruiz Prieto Asesores. En este canal vamos a desarrollar hoy dos normativas laborales que entran en vigor. Bueno, una de ellas ya está en vigor desde el año 2018, lo que ocurre que prácticamente ninguna de las empresas lo tiene implementado. Y otra, tenemos que implementarlo ya, aunque ya existía, pero tenemos ahora que implementarlo de forma oficial durante el mes de diciembre. Las dos normativas laborales que estoy hablando es, por un lado, el protocolo de desconexión digital y el protocolo de acoso laboral. Vamos a ver la primera de ellas, qué consiste, qué trata, y luego aterrizaremos al protocolo de acoso laboral, que es un poquito más complejo. Tenemos que decir que el protocolo de desconexión digital es un documento administrativo interno de la empresa donde los trabajadores, previa negociación con la empresa, tienen que pactar entre la empresa y los trabajadores un horario para que puedan contactar la empresa con los trabajadores fuera de su jornada laboral. Aquí pueden suceder varias cosas. Imaginemos que la empresa necesita ese protocolo de acoso porque tiene que contactar con el trabajador para coordinar horario, porque son flexibles y variables, pero te debería de pactar con los trabajadores hacerlo en un momento concreto del día, no puede cualquier momento, y respetando sobre todo los descansos de fines de semana o dependiendo del trabajo, pues las singularidades que tengan. Es cierto que alguna empresa en este protocolo de desconexión pactarán con el trabajador directamente que fuera de su jornada laboral no pueden contactar con el trabajador, ¿vale? Este protocolo de desconexión digital es fundamental no solo para aquellas empresas que tienen implementado la modalidad mixta o teletrabajo, sino también para aquellas empresas que tienen implementado un sistema 100% presencial. Enrique Ruiz Prieto, si el día de mañana contrata a un trabajador por cuenta ajena, deberá pactar con él, realizar un protocolo para que yo no pueda llamar, por ejemplo, a mi trabajador el fin de semana porque está fuera de su jornada y no es posible. De todas formas, si por ejemplo estamos con un gimnasio deportivo donde los turnos se van rotando y los compañeros incluso se cambian los turnos, ahí deberíamos de establecer un modo de conectar que hasta entre ellos puedan pactar cómo contactar con la otra persona. Pero esto es el empresario, todos los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez elaborado el protocolo, tiene que conocerlo todos los trabajadores ese protocolo y tienen que conocer los trabajadores y la empresa, todos, que solamente se puede contactar en esas horas. Fuera de esas horas pactadas, las laborales lógicamente y las no laborales, si se pacta una determinada hora para cambiar turnos, fuera de esa ya no se puede. Sea yo, sea tu compañero de trabajo o sea el que sea. Este protocolo, ¿cómo debe de realizarse? Se debe de realizar en un documento privado, no se tiene por qué legalizar en ningún sitio, no se tiene que entregar a la autoridad laboral, no se tiene que entregar en ningún sitio. Lo que se debe es convocar al delegado o a los representantes de empresa o al comité empresarial de la empresa, dependiendo de si tienen representantes sindicales o no. Si no tienen representantes sindicales, como una microempresa de un trabajador, pues se debe de pactar directamente con el trabajador, ¿vale? Convocar una junta y allí acordarlo. Se firma un acta y ese acta queda. Evidentemente, en todos los protocolos, igual que ocurre en los convenios colectivos, tenemos que señalar un plazo donde tenga vigencia este protocolo. Pasado ese plazo, hay que prorrogarlo o hay que actualizarlo, ¿vale? Pues ese protocolo se legaliza, se tiene en la empresa y a todos los trabajadores de la nueva plantilla se les tiene que también facilitar en el momento de la contratación para que ellos conozcan los derechos laborales de desconexión digital. ¿Esto por qué la han obligado el gobierno? Muy sencillo, la han obligado porque hay muchas empresas que tienen turnos rotatorios
que incluso vulneran el principio de notificarlo con 5 días de antelación los cambios normativos, y muchos de estos sectores, sobre todo en hostelería, gimnasio, servicios de, tiendas de ropa, etcétera, donde no son despachos profesionales, ¿qué ocurre? Que muchas veces cambian los horarios, vulnerando el principio del derecho del trabajo a tener una vida privada, porque tenemos que tener en cuenta que un derecho fundamental en el Estatuto de los Trabajadores, que tengamos igualdad, pero también derecho a una vida, a organizarnos, a podernos desarrollar como personas. Y para eso tenemos la posibilidad de que la empresa no nos vulnere todas estas cuestiones, no nos trastoque nuestra vida privada, a no ser que sea por fuerza mayor, para que nosotros podamos concretar con nuestros amigos, parientes, etcétera, organizar nuestra vida privada. ¿Cuánto cuesta esto en el mercado? Bueno, depende. El estudio de mercado del protocolo de desconexión digital lo puede hacer la propia empresa con los trabajadores sin necesidad de contratar a un abogado o a cualquier otro agente. De todas formas, si necesitáis contratar a un abogado o a alguna otra empresa que lo hacen, el precio de mercado oscila normalmente entre los trabajadores. Sabéis que hay libertad de mercado, cada empresa puede poner su precio, pero más o menos, al investigar los hechos, ronda entre unos 60 a unos 150 euros aproximadamente, aunque todo esto dependerá de la empresa, del abogado y del profesional que os esté llevando este asunto, ¿vale? Estos presupuestos oscilan normalmente en función del número de empleados que tengan. No es lo mismo pactar de 1 a 5 trabajadores que en una empresa de 50 a 99 trabajadores, o incluso en una empresa de 200 o 1000 empleados, ¿no? En función de eso, pues lógicamente el protocolo tendrá una mayor vigencia o no, y un mayor coste o no. Dicho esto, ya tenemos el protocolo de desconexión digital comentado y hablado, y ahora vamos a aterrizar en la nueva normativa, que está siendo obligado a cumplimiento en diciembre. Ahora, a partir de ahora hay que implementarlo, que es el protocolo de acoso laboral, o el protocolo, más el canal de denuncia anónima. Van a la par. Si hacemos un canal de denuncia pero no tenemos un protocolo de acoso, es un error y nos puede sancionar la inspección de trabajo. Pero si hacemos un protocolo de acoso, lo guardamos en el cajón y no hay un canal de denuncia anónimo donde todo el mundo pueda desarrollar todos los trabajadores pueden implantar su canal de denuncia, pues prácticamente ese protocolo no es eficaz, y la propia inspección de trabajo también nos puede sancionar, que al final todo esto se trata para que no nos sancione, y también para cuidar al trabajador. ¿Qué tenemos que tener en cuenta del protocolo de acoso laboral? ¿Cómo podemos hacerlo, no? Ahora en pantalla va a aparecer un Word de un artículo que yo he redactado para otro blog, que todavía no ha sido publicado, pero bueno, lo puedo publicar aquí porque es mío. Y entonces ahí sintetizo cómo hacer un protocolo laboral en España. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el protocolo de acoso laboral es un plan para evitar que se produzca acoso laboral en nuestro entorno de trabajo. Cuidado con la palabra acoso laboral, porque acoso laboral también se puede producir entre proveedores o entre clientes, que es algo que se olvida. La jurisprudencia, la doctrina penal es muy escueta en el delito de acoso laboral, porque realmente dice, solamente amplía lo de la jerarquía, ¿no? Y prácticamente lo que está diciendo el delito penal de acoso laboral, que es denunciable todo aquel delito que se produce entre un jefe a sus trabajadores. Pero ¿qué ocurre? Que puede ser jefe, puede ser el empresario, pero también puede ser un colega de un primo inter pares, igual en la empresa. O también puede ser un cliente, un proveedor,
Imaginemos, nosotros trabajamos con Ares Papel y con esta empresa, trabajamos con dos empresas que nos llevan folio a nuestro despacho. Imaginemos que el repartidor del despacho acosa a una de nuestras trabajadoras. Pues en ese canal de denuncia también nuestra trabajadora tiene la posibilidad de notificárnoslo, porque entonces yo como empresario tendré la posibilidad, al conocer lo hecho, de tomar medidas, incluso cambiar de proveedor. Porque imaginemos que la empresa esta, no en nuestro caso, porque estamos muy contentos tanto con Ares Papel como con Almacenes PAE, ¿no? Que son las dos proveedoras de nuestra papelería. Tenemos que tener en cuenta que ambas compañías nos lo están haciendo espectacularmente. Pero ¿qué ocurre? Que si no ocurre, que los trabajadores deben de conocer un hecho, un canal de denuncias para poderlo hacer. Pero aún más, yo cuando implemente este canal, que lo voy a implementar, lo voy a poner en mi propio sitio web y en mi propio pared de mi despacho, para que aquellos proveedores o clientes también puedan denunciar. ¿Por qué lo hago de este modo? Porque yo como empresario soy responsable civil de todos los delitos que se cometan en mi infraestructura. Es cierto que penalmente luego culparán al trabajador, pero el daño civil me puede salpicar a mí. Incluso a veces la responsabilidad penal también. De esta forma es cuando no somos responsables penalmente, si tenemos un canal de denuncia para tomar las acciones pertinentes y legales para frenar el acoso laboral. Esta es una tarea que la han implementado nueva el gobierno, tanto aquí como en institutos, etcétera, solo que ahora estamos con el acoso laboral y nada más estamos explicando el acoso laboral, para que la sociedad se conciencie sobre esta problemática, porque cada vez hay más acoso y ciberacoso. Para eso hay herramientas que se pueden detectar y se implementan esas medidas para que eso no ocurra. Tenemos que tener en cuenta, como aquí señalo, que el acoso es toda forma de hostigamiento. Puede ser físico, verbal, mixto de físico y verbal, y la naturaleza puede ser tanto sexual, género, moral, superioridad, por mero hecho de hostigar para que te haga tareas antes de tiempo, etcétera, ¿vale? Su propósito fundamental del acoso es su propósito fundamental es erradicar las prácticas perjudiciales que afectan tanto a los empleados como a los que padecen en la propia empresa. Y tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad física y psicológica de tu personal laboral, que es un derecho fundamental de los trabajadores. De hecho, es tan fundamental que la integridad física y moral es un derecho constitucional de los derechos fundamentales reflejado en nuestra Constitución española. Pero también es un derecho fundamental reconocido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con lo cual es de obligado cumplimiento para todos. Ahora mismo, gracias a eso, podemos realizarlo. Tenemos que tener en cuenta, como aquí pongo, que el artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores lo recoge, pero también los artículos 45-48 de la Ley Orgánica 3/2017, donde dice de que tenemos que tener una igualdad efectiva entre hombres y mujeres y asegurar una igualdad. Para asegurar esa igualdad también tenemos que perseguir delitos como el acoso, ¿vale? Por estadística, el acoso normalmente, desgraciadamente, lo sufren más ellas, pero esto no es de género. Lo puede hacer una mujer hacia un hombre, una mujer hacia otra mujer, un hombre hacia otra mujer, hacia otro hombre, o viceversa. Aquí, incluso con los trans, con lo que sea. Todos los trabajadores pueden acosar a los otros trabajadores, y el empresario siempre puede acosar a sus trabajadores. Y el jefe o gerente también puede acosarlo. Pero ojo, también los trabajadores pueden acosar al gerente. Todo esto debe, como empresario, debemos tomar las medidas, debemos implantar este canal de denuncia. Y mientras más accesible sea ese canal de denuncia, mejor para todos.
Ahora, ¿es obligatorio que la empresa dispongan de un protocolo de actuación contra el acoso laboral? La pregunta es sí. A partir de diciembre tenemos que tener un protocolo de acoso en toda la empresa, independientemente del tamaño de su plantilla. Siempre que tengamos trabajadores, tenemos que tener un protocolo de acoso laboral, más un canal de denuncia. Si no tenemos el canal de denuncia y tenemos el protocolo y lo guardamos en el cajón, no sirve. No sirve. Ese canal debe de conocerlo todos los trabajadores y debe ser público. Bien, lo podemos publicar tanto en las páginas web como pegarlo colgarlo en ciertos tablones de la pared, como implementarlo a través de los correos, mandar un correo de circular, etcétera, ¿vale? Actualmente la inspección de trabajo no nos va a pedir eso, pero a partir del año que viene sí, porque hay que implementarlo en diciembre. Evidentemente, si tenemos ya contratado ese servicio con una persona y esa persona ya le ha redactado un plan y ha convocado a la junta de los trabajadores para que se reúnan y aprueben ese plan, porque ahora veremos cómo se implementa. Si hay una inspección, le tendremos que decir, mira, tenemos unos protocolos, nos estamos reuniendo, pero todavía no está terminado, porque hay discrepancia en su implementación, ¿vale? Con lo cual es fundamental que a partir de diciembre convoquemos a los trabajadores para que nos reunamos sobre este sistema, aunque luego lo aprobemos en enero, a lo largo de enero. ¿Cómo hacer un protocolo de acoso laboral? Cuando se trata de implementar un protocolo de acoso laboral, es fundamental tener en cuenta la diferencia entre empresas que han establecido el plan de igualdad, porque no todas las empresas tienen que hacer el protocolo exactamente igual. Tenemos que tener en cuenta que hay dos tipos de empresas. Aquellas que tienen ya obligatorio el plan de igualdad, es decir, 50 trabajadores o más, o aquellas que tienen menos de 50 trabajadores y no están obligadas a hacer un plan de igualdad. Pueden tenerlo, porque si tienen el plan de igualdad, acceden a subvenciones y suman puntos respecto a aquella empresa que no lo están llevando, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que la diferencia, sobre todo en las de los 50 trabajadores o más, básicamente el protocolo es exactamente igual y las medidas son exactamente iguales. La diferencia está de que en la negociación del protocolo, la empresa de más de 50 trabajadores tienen que hacer una comisión negociadora, mientras que las empresas que no cuentan con un plan de igualdad deberán de negociar el protocolo de prevención con la representación legal de los trabajadores directamente o con la representación sindical según corresponda, pero no tienen que abrir una comisión negociadora, con lo cual la implementación es más rápida, es más ágil. Aquí tienen los representantes que abrir un acta, que convocarlo con más tiempo, etcétera, ¿vale? ¿Cómo se hace el protocolo? El protocolo tiene que ocupar una extensión, la que sea. Los protocolos que yo estoy redactando ocupan aproximadamente 20 páginas, porque ya lo tengo. He elaborado algunos y ya estoy justamente para convocarlos a cada uno de la empresa. La semana que viene ya comenzaré a convocar a los trabajadores. Y una vez convocado a los trabajadores, se le plantea el protocolo que hemos redactado. Se designa a la comisión instructora o la persona instructora. Se puede aquí hacer una persona que sea externa, es decir, por ejemplo, convocarme a mí como abogado, o ser una persona interna del propio despacho, de la propia empresa. Un trabajador, un gerente o el propio jefe. Lo que ocurre es que el propio jefe no es aconsejable, el propio administrador, porque el sistema de jerarquía coarta este hecho, con lo cual lo más sensato siempre es un trabajador más o delegarlo en un agente externo. En Ruiz Prieto Asesores estamos ofreciendo a las microempresas colocarnos a nosotros como agente externo y nos comprometemos que en 2 días laborales o 3, según lo que pactemos con los trabajadores, activemos el protocolo de acoso, ¿vale?
Una vez designada a esta persona, tenemos también que designar en aquellas empresas con menos de 50 trabajadores un suplente. En la otra, pues siempre hay que llevar la comisión investigadora, la tendrán que tener 3 personas en las grandes empresas de 50 trabajadores, y con lo cual siempre no hay suplente, porque no la circunstancia siempre pueden, es un órgano solidario, con lo cual los 3 trabajadores o las 3 personas que se designan siempre van a estar ahí. Y se puede contar también con un suplente para en caso de que los 3 se cojan vacaciones, ¿vale? Luego hay que desarrollar la materia normativa y las medidas preventivas. Eso es el segundo paso. En el protocolo tenemos que desarrollar qué estamos protegiendo, qué conductas, aclarar qué conductas son delictivas de acoso laboral. Ten en cuenta que el Código Penal es más restrictivo, pero la jurisprudencia o la doctrina científica del desarrollo laboral, hay múltiples acosos laborales, que puede ser tanto vertical, jefe hacia trabajador, hacia subordinado, bueno, jefe o jefe de proyecto, ¿vale? No tiene por qué ser el gerente o administrador, puede ser el jefe de proyecto presionando a un trabajador. Siempre hace el hostigamiento al mismo trabajador. Puede ser horizontal, entre compañeros del mismo entorno de trabajo. Puede ser vertical, pero también vertical no hacia abajo, sino hacia arriba. El acoso, pues como medianamente en derecho laboral puede ser físico, verbal, mixto, y va desde todas formas de hostigamientos que existen, ¿vale? No tiene por qué tener connotación sexual, que esto se pierde muchas veces cuando activamos el protocolo de acoso. Más de uno me han preguntado, pero bueno, ¿y si no tengo trabajadoras, también tengo que implementarlo? Sí, el acoso laboral no es acoso sexual, puede ser sexual o no sexual. A lo mejor es una persecución solamente para que tengan más productividad y no te dejan descansar, no te dejan, porque la prevención de riesgos laborales, que es otra normativa que aquí no entra. Recordad que si estamos en un despacho profesional como el mío, si estamos trabajando frente al ordenador, recordad que los protocolos de prevención de riesgos laborales nos dicen que cada cierto tiempo tenemos que descansar la vista, cada cierto tiempo tenemos que descansar la mano de escribir. Recordad que esto en realidad nos lo recomiendan cada hora y media. Descansar 2 minutos, no mucho, pero es aconsejable 2 a 5 minutos. Y eso es tiempo de trabajo. Ojo, para que no cometan luego enfermedades. Imaginemos que somos un jefe déspota donde no dejamos ni ir al servicio a los trabajadores. Ahí puede haber un síntoma de acoso, sobre todo si es individual. Tened todo eso en cuenta, y todo eso se va a poder denunciar ahora en el canal de denuncia. Nosotros, como luego el gerente va a recibir un informe, y como el informe que recibe va a poder tirar de oreja a aquellas personas que están haciendo el acoso. Es importante esto porque yo conozco muchos trabajadores, me dicen: Enrique, es que mi jefe me está haciendo esto, y muchas empresas están cometiendo acoso laboral. Ojo, a lo mejor no son imputables penalmente, pero sí laboralmente. Aquí tenemos que tener en cuenta que el acoso laboral tiene 2 vertientes. Uno lo está regulando una ley administrativa de la Inspección de Trabajo, que puede implantarte una sanción administrativa, y otra es la responsabilidad penal. Según la gravedad de los hechos, puede que sea sancionable solamente administrativamente, o puede que sea sancionable tanto administrativamente como penalmente, porque es más grave los hechos, ¿vale? Pasa exactamente igual que con la multa, con una velocidad imprudente de tráfico. La velocidad imprudente de tráfico conlleva sanción administrativa, pero también puede ser constitutiva de delito, dependiendo de la velocidad, dependiendo, además puede haber un concurso, si íbamos borracho, ebrio, con estupefaciente, etcétera, ¿no? Una vez que hemos desarrollado esa normativa interna, tenemos también que establecer bien en ese protocolo las medidas preventivas.
Y después, el tercer paso es establecer los canales y procedimientos internos para denunciarlo. Aquí tiene que haber un buzón de denuncia donde pueda ser anónimo, pero también dejemos la posibilidad que la víctima dé la cara. Ojo, que la víctima dé la cara con sus datos personales no quiere decir que nosotros como investigadores en la fase de instrucción digamos quién es. Tenemos que preservar a la víctima, sobre todo en aquellas organizaciones donde haya menores. En el delito laboral, en estos supuestos, si contratamos una empresa que está en contratación de 16 a 18 años, de menores de edad para hacer práctica, es importantísimo mantener el anonimato de esas personas y activar el protocolo de acoso laboral. Es cierto que tenemos que el instructor tiene que llamar a la víctima, tiene que saber cuál es su nombre, para asegurarle el anonimato de la denuncia. De esta forma, investigará los hechos, tanto llamando al supuesto infractor como a la víctima, cada uno por separado. Primero normalmente se escucha a la víctima y después al infractor. Y a partir de las pruebas, pues toma un informe. Y durante todo ese informe, incluso las circulares que tienen que mantener para potenciar el acoso contra los trabajadores, tiene que permanecer totalmente anónimo. Daros cuenta que si no garantiza este anonimato de las denuncias, y automáticamente si Pepito denuncia en ese canal de denuncia porque Margarita le está acosando, automáticamente si todo el mundo sabe que Pepito ya ha denunciado una empresa de 50 trabajadores, eso puede ser un caos. Pero es que en una empresa pequeña todavía aún más, porque ya hay un mal rollo. Si ahí se denuncia, hombre, la pequeña empresa, el problema es que al final, si son 5 trabajadores, va a salir a la luz tarde o temprano, porque convocan a uno sigilosamente, a otro igual, pero bueno, se le pega en la instrucción, se le avisa, y si no lo repite más, a lo mejor se queda en nada, y solamente saben los dos que hay un pequeño acoso, etcétera, y a lo mejor se queda en nada, ¿vale? Luego, establecer un procedimiento para la investigación del acoso, no solamente el canal de denuncia, que lo puede acceder cualquiera, sino también un procedimiento. Aquí normalmente, como yo he dicho, en 3 o 2 días laborales, respectivamente, tienen que activar el protocolo responsable. Por eso es fundamental que haya un suplente, porque imagínate que me nombran a mí. Enrique Ruiz Prieto tiene derecho a vacaciones, como todas las personas. En caso que yo me vaya de vacaciones, tengo que dejar mi canal de denuncia donde me van a llegar todas las denuncias de toda la empresa. Tengo que decir, oye, llévamelo y verlo todos los días. Y si esto ocurre, tienes que llamarlo y recabar estas pruebas. Yo normalmente, siempre que como titular del despacho me puedo ir nada, una semana, 2 a lo sumo, y luego llego. No puedo más, ¿sabes? Y es importante saber que la víctima, pese a tener el protocolo de acoso y no avisarlo, tenemos que implementar en ese protocolo que ellos pueden ir directamente a la vía administrativa, mediante policía, o bien a la vía judicial, para denunciar los hechos ya, incluso poner demandas. De todas formas, si lo tenemos, nosotros vamos a poder, como gerentes o como propietarios de la empresa, vamos a podernos escudar que existe una garantía, que existen unos protocolos de acoso y que nosotros erradicamos esas cuestiones. También tenemos que poner un sistema sancionador en esas medidas, que puede ser el despido disciplinario. Recordad que el protocolo de acoso puede constituir un despido disciplinario, es decir, no tiene indemnización. Evidentemente tiene que estar justificado, y esto no puede servir para un hecho de que se despide disciplinariamente sin haber argumentos ninguno, porque después que se le ha despedido disciplinariamente puede presentarnos una papeleta de conciliación en el SEMA y posteriormente la demanda en los tribunales para que se convierta en un despido improcedente, y paguen la indemnización de los 33 días por año trabajado, ¿vale? Pueden solicitarlo.
Recordad que tenemos que tener perfectamente todo atado para que este protocolo de acoso nos sirva como herramienta en un despido disciplinario, pero porque las pruebas sean contundentes. También podemos hacer otro sistema, incluso podemos brindar apoyo a la víctima, apoyo psicológico, y también podemos, como medidas preventivas, aunque no obligatorio, el desarrollar cursos y canales de difusión de qué prácticas no son viables para un acoso laboral a través de formación, que es muy importante. Normalmente obligatoriamente el quinto paso, una vez que tenemos todo esto hecho, es divulgarlo en la plantilla. Y a los nuevos siempre advertirle que tienen este canal de denuncia. Ojo, que eso se olvida. Ahora vamos a ver, a mí no me gusta esto porque se usa mucho con medios de marketing para vender el producto, pero es cierto que como abogado que lleva un montón de empresas tengo que prevenir a la empresa con lo que más le duele. Si no lo quieren implementar porque no ven útil este sistema de protocolo, le tengo que hablar de las contrapartidas de no implementarlo. Las contrapartidas de no implementarlo, pues bueno, son multas y sanciones, aparte de posibles responsabilidades penales, incluso civiles, de daño y perjuicio, ¿vale? Tengo que decir que si la infracción se cataloga leve, la sanción administrativa va de 7.500 a 30.000 euros. Lógicamente todo esto tiene que ser prolongado en el tiempo para que tenga mayor gravedad del asunto y que la empresa no haya tomado las medidas, incluso no tenga ni prevención de protocolos, ¿no? La sanción grave se va a pagar de 30.000 a 120.000 y la sanción muy grave de 120.000 a 225.000. Bueno, con los euros ahí que vienen en pantalla. ¿Esto qué quiere decir? Que un pequeño autónomo, si le cascan una sanción muy grave, automáticamente quiebra. Es cierto que el protocolo de acoso laboral, el problema ¿cuál es? Que vale dinero. El canal de denuncia vale dinero. Porque el canal de denuncia, ¿cómo se implementa? ¿Cómo lo voy a implementar yo? Yo lo voy a crear un protocolo con un código QR donde podamos acudir como a una URL, como si fuese aquí en Ruiz-Pretazores, todavía no puedo enseñar un modelo, y aquí automáticamente vendría un formulario, lo rellenamos con todos nuestros datos para que le llegue directamente a la persona que sea el responsable, el correo facilitado y al responsable. El responsable en 2 días, 3 laborales, lo que pacte en el convenio, llamará a la víctima para hacer una instrucción y hacer todo el procedimiento como hemos visto. Es importante que esto, si tenemos un sitio web como el nuestro, lo pondríamos aquí también en el aviso legal. Lo vamos a poner cuando esté implementado el nuestro, y para que todo el mundo lo pueda denunciar. Si hay un proveedor que quiere denunciar un protocolo de acoso porque alguno de mis colaboradores, etcétera, le ha acosado, o a alguno de mis trabajadores, pues yo quiero conocerlo. También lo voy a colgar en la pared con un código QR y señalando la URL también, para que te lleve a esa página web. Lógicamente, esa página web, más el formulario, más tal, necesita un mantenimiento. El mantenimiento de un coste de servidor. Pues entonces eso cuesta dinero. No te lo hace nadie gratis. Pero si además tiene que mantener el verlo, pues también tiene un coste. Yo a la empresa mía lo he hecho de modo excepcional, le he puesto el coste solamente del hosting, de lo que me cuesta en la realidad mantener el hosting más la herramienta que tengo para detener este tipo de cosas. Pero eso es porque yo son mis clientes desde hace mucho tiempo y lo he hecho así. ¿Cuánto cuesta en el mercado un protocolo de acoso laboral? Pues depende, pero vamos, en el mercado está también entre unos 60 y 150 euros. Y lógicamente, si llegas a nombrar hasta un asesor jurídico independiente para que active el protocolo, pues puedan alcanzar hasta los 300
400 a 500 euros anuales, ¿vale? Un coste más que tenemos que tener, dependiendo del número de trabajadores, evidentemente va a ser más o menos. Y la verdad es que es un jarrón de agua fría para los empresarios, porque en esta crisis que estamos atravesando, económica por la inflación, le llega otro cargo más que tienen que satisfacer. Lo bueno, si te lo hace un profesional serio, luego tú te lo deduces y recuperas el 25% si estamos en sociedades, o bueno, si tienes beneficio, porque si tienes pérdida encima tienes que ir luego aportando cuestiones para compensar esas pérdidas. Pero bueno, y si autónomo, pues según su tabla de rendimiento neto que estamos teniendo. ¿Es obligatorio realizar cursos sobre acoso laboral? Aquí no es obligatorio, le ocurre que es aconsejable. Ahora van a haber muchos cursos bonificables por la Fundae, que podemos agotarlo, los créditos. Recordad que tenéis antes que pagar a la formación, luego lo deducís en los seguros sociales, pero tenéis que adelantar en función de los créditos que tengamos. También es posible hacerla a lo mejor a través de cursos que ofrezcan directamente subvencionables del SEPE. Seguramente habrán algunos. Y bueno, es algo que sería interesante formar a los trabajadores de esta normativa. Como veis, el protocolo de acoso tiene que ir a la par de un canal de denuncia. Si tenemos un protocolo de acoso pero no un canal de denuncia, nada nos vale. Evidentemente, si un canal de denuncia muy casero como un correo electrónico, bueno, es posible, pero tiene que conocerlo la gente. Podría ser vosotros mismos el protocolo de acoso, pactando con los trabajadores y colocando después un panfleto y que se lo facilitáis también a la empresa, donde ponga el canal de denuncia. El canal de denuncia puede ser un correo habilitado exclusivamente para eso, donde solamente lo puedan ver el encargado. Bueno, es una forma. De todas formas, yo aconsejo de, si podéis hacerlo a través de un formulario, de una web, etcétera, porque es más automatizado todo. Y además, gracias a ese formulario, la víctima ya sabe un poco lo que tiene que rellenar y le está facilitando después la instrucción al trabajador. Lógicamente, si los trabajadores van a nombrar a un propio trabajador en la fase de la instrucción, no un delegado externo, también es aconsejable que haga un curso de formación, porque si no hace un curso de formación, el trabajador a lo mejor no sabe ni qué pruebas tiene que preguntar a la víctima ni nada. Todo se va a materializar al final en un informe, y ese informe ¿para qué va a servir? Para que el gerente o el que toma las decisiones, el administrador, etcétera, que toma las decisiones de ese proyecto o empresa, tome las necesidades, las medidas necesarias para cortar ese hecho. Incluso si tiene que denunciar al trabajador, vamos, despedirlo disciplinariamente, pues llevará un despido. Y si tiene varios centros de trabajo y conlleva, además de una sanción disciplinaria sin despido, pero a lo mejor lo reubica para evitar que hostigue a la otra víctima, pues también podrá hacerlo. Con esto espero que os haya ayudado a distinguir que son dos protocolos totalmente diferentes, porque uno lo que va protegiendo es el descanso digital que tienen los trabajadores. Con esto del teletrabajo se ha tomado mayor conciencia, y con el otro pues es la prevención de delitos. Desde represores como agentes de privacidad, recordad que somos agentes de privacidad, que colaboramos con You Forgot Me, como aquí aparece en pantalla, ¿vale? Con esta plataforma que está especializada en protocolos de acoso contra menores, no contra personas adultas, pero bueno, da igual. Contra menores hay que potenciar también el ciberacoso, y a través de estas herramientas que yo tengo podemos también rastrear si hay un ciberacoso entre los trabajadores, ¿vale?
a través de una inteligencia artificial y a través de un procedimiento que tiene que dar previo consentimiento a la víctima, podemos rastrear sus datos, su base de datos, por internet para saber si han publicado cosas para reírse de ella, para divulgar cosas que son falsas, etc, etc. O han vulnerado incluso claves, que hasta eso sale con esa herramienta. Con esto pues hay soluciones. Lo que ocurre que el problema es que a los empresarios le tengo que decir la mala noticia que casi todas las soluciones pasan por pagar algo, o bien una formación a un trabajador con la Fundae y que él lo lleve con un canal de denuncia, etcétera, o bien contratar a un servicio o lo que sea. Nosotros lo estamos facilitando claramente a las empresas que tienen un plan con nosotros a un coste ínfimo, solamente para ellas, porque por cuestiones de fidelidad, y gracias a eso pues, pueden estar con nosotros con un protocolo de acoso y que cumplan con la normativa. Nos vemos en los siguientes video tutorial. No sé qué voy a hablar en la semana que viene, pero probablemente sea mucho de derecho laboral, que es lo que más nos está desarrollando últimamente, tanto despidos, reclamaciones, etcétera. Lo que más formación tengo, también es evidente porque este despacho nace de la necesidad de modernizar el despacho heredado de mi padre, que es graduado social, que llevaba de la jurisdicción social y de forma también principal los impuestos de autónomo y pyme. Y entonces pues evidentemente los casos que más me surgen son esos. Por eso puedo hablar más de derecho laboral y tributario más que de ninguna otra cuestión. Soy un abogado de eso, ¿no? De todas formas, más para adelante seguiremos retomando los vídeos de todas las sesiones que tenemos. Seguiremos viendo otros procedimientos, por ejemplo el de las fianzas civiles, etcétera. Si estáis interesados lo podéis comentar aquí en los comentarios, porque también tenemos experiencia de eso y a lo mejor son temas, o el del cambio de titularidad, también un tema interesante para que los licenciados en Derecho aprendan un poquito cómo va el tema, ¿vale? Hasta luego, y seáis buenos, implementar el protocolo a lo largo de diciembre, enero, porque os vais a ahorrar muchas sanciones administrativas y muchos problemas. Recordad que el propio trabajador os puede denunciar a la inspección de trabajo por no tener implementado estos protocolos. Ojo. Ahí lo dejo.